Mientras millones de soldados luchan en la Primera Guerra Mundial, hay otro enemigo que se está propagando silenciosamente. Este no usa armas ni bombas. En cambio, es un nuevo tipo de influenza que se contagia rápidamente y que eventualmente mató a millones de personas en todo el mundo. Se le conoció como la gripe española. Pero eso no significa que la enfermedad haya comenzado en España. Durante la época de la guerra, las noticias estaban estrictamente controladas en muchos países, porque sus gobiernos no querían que el enemigo supiera que muchos soldados y ciudadanos estaban enfermando. España era neutral en la guerra, por eso sus periódicos eran más libres para informar sobre el brote. Debido a que muchos de los primeros reportes públicos vinieron de España, otras personas pensaron que la enfermedad comenzó allí. Hasta ahora, todavía no se sabe con certeza dónde apareció primero el virus. Según el CDC, no hay un solo lugar reconocido como su origen seguro. Uno de los primeros grandes brotes se cree que ocurrió en marzo de 1918 en Camp Funston, en Kansas, Estados Unidos. Era un campamento militar donde muchos soldados estadounidenses se entrenaban antes de ser enviados a Europa. Más de 100 soldados fueron los primeros en enfermarse. En solo una semana, el número de casos aumentó casi 5 veces. Pero también es posible que haya habido casos anteriores en otros lugares. Hubo reportes sobre una extraña enfermedad respiratoria en los campamentos militares de Francia e Inglaterra antes de 1918. También hay una teoría de que esto podría estar relacionado con una enfermedad respiratoria que se observó en el norte de China, pero falta evidencia para probar que cualquiera de estos lugares sea el verdadero origen. Lo que sí es seguro es que la guerra fue la que propagó la enfermedad. Es que los soldados realmente estaban muy apretados en los barracones, barcos, trenes, hospitales y trincheras. Cuando uno se contagiaba, rápidamente transmitía el virus a los que estaban a su lado. También era común el traslado de miles de soldados y trabajadores de un país a otro. Por eso, el virus viajaba junto con ellos. Desde los campamentos militares, la enfermedad llegó a las ciudades y comunidades. Al llegar a mediados de 1918, ya había casos en Norteamérica, Europa y algunas partes de Asia. Por eso, muchas oficinas se quedaron sin suficiente personal. Muchas familias se enfermaron al mismo tiempo. Incluso los soldados que estaban en combate se debilitaron por la influenza. Según los estudios sobre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, una gran parte del ejército y la marina se enfermó durante el apogeo de la pandemia. La aglomeración y el rápido movimiento de los soldados ayudaron a que esto se propagara en diferentes campamentos y países. Esto es lo que se llama la primera ola. Muchos tuvieron fiebre, debilidad y dolores corporales, pero la mayoría se recuperó después de unos días, y menos personas murieron en comparación con la siguiente ola. Por eso, muchos pensaron que solo era una gripe común. Aún no sabían que la enfermedad volvería después de unos meses. Y cuando regresó, mató más rápido y fue más difícil de detener. Para agosto de 1918, la influenza volvió. Pero la segunda ola fue más peligrosa. Se sintió casi al mismo tiempo en los puertos cercanos a Boston en Estados Unidos, Brest en Francia y Freetown en Sierra Leona. Debido a que muchos barcos, soldados y pasajeros pasaban por estos lugares, la enfermedad llegó rápidamente a diferentes países. El virus se propagó más rápido porque los viajes de los soldados continuaban durante la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918 terminó la guerra, pero la pandemia no terminó. Millones de soldados y prisioneros de guerra regresaron a sus respectivos países. Algunos de ellos llevaban el virus aunque aún no sentían síntomas. Por eso la enfermedad llegó aún más rápido a las ciudades, pueblos y comunidades lejanas. No solo morían los ancianos y las personas débiles. Muchos adultos jóvenes sanos, incluidos los soldados, sufrieron de neumonía grave. En algunos casos, sus pulmones se llenaban de líquido, por lo que les costaba trabajo respirar. En ese entonces, no existía la vacuna contra la gripe. Tampoco había antibióticos modernos capaces de tratar la neumonía bacteriana. Por eso, los hospitales se llenaron rápidamente. Faltaban doctores, enfermeros, camas, medicinas e incluso personas para enterrar a los muertos. Había lugares donde los funerales eran diarios. Había familias enteras que se enfermaban al mismo tiempo, así que ya no quedaba nadie sano en la casa que pudiera cuidarlos. Muchas escuelas, iglesias, cines y lugares donde se reunía la gente fueron cerrados. En algunas ciudades se prohibieron las reuniones grandes. También se aconsejó a la gente que evitara las multitudes, que se cubriera la boca al toser y que se quedara en casa si estaban enfermos. En San Francisco se ordenó el uso de mascarillas en público. Pero solo la mascarilla no era suficiente. Muchos la usaban de manera incorrecta y la protección que podía ofrecer la mascarilla delgada de esa época también era limitada. Aún así, según los estudios, los lugares que implementaron temprano medidas combinadas como el cierre de espacios públicos
la prohibición de grandes reuniones, el aislamiento de los enfermos y la reducción del contacto social fueron más efectivos. Por esto, el contagio se redujo un poco. Sin embargo, también hubo un gran problema con la información. Como la guerra acababa de terminar, muchos gobiernos estaban acostumbrados a controlar las noticias. En algunos lugares, no se le informó de inmediato al público cuán grave era la enfermedad. Por eso, hubo personas que siguieron yendo a trabajar, subiendo a vehículos llenos de gente y asistiendo a grandes reuniones, aunque la influenza ya se estaba propagando rápidamente. Al llegar el otoño de 1918, esta fue la parte más peligrosa de la pandemia. En Estados Unidos, aquí se registró el mayor número de muertes. En todo el mundo, se estima que casi un tercio de la población se infectó durante toda la pandemia, pero aunque ya habían muerto muchísimas personas, el virus aún no desaparecía por completo. La segunda ola se debilitó al llegar el invierno, pero la influenza regresó de nuevo en 1919. Ya no fue tan mortal como la segunda ola en muchos lugares, pero aún así, mucha gente se enfermó y murió. La segunda ola mostró lo rápido que puede propagarse una enfermedad cuando muchas personas viajan al mismo tiempo, las comunidades están abarrotadas, falta información y aún no hay suficiente medicina o protección. Y la gran pregunta ya no es solo cómo se propagó la influenza. La pregunta más importante es, ¿por qué mató a más personas que la gripe común? Hubo personas que se enfermaron durante la primera ola, pero sobrevivieron. Cuando regresó la segunda ola, que era más mortal, muchos de ellos ya no se vieron gravemente afectados. Eso significa que posiblemente sus cuerpos ya habían desarrollado protección contra el virus. Esto se observó en algunos campamentos militares en Estados Unidos. Menos soldados se enfermaron y murieron entre los que ya habían sido contagiados durante la primera ola, en comparación con aquellos que no se habían infectado antes. Pero eso no significa que todos estén a salvo. Hubo personas que se volvieron a contagiar, pero la posibilidad de que desarrollaran una neumonía grave o murieran era mucho menor. Aunque muchas historias sobre la pandemia provinieron de Estados Unidos y Europa, lo que sucedió en otras partes del mundo fue aún peor. Uno de los países más afectados fue la India. En septiembre de 1918 llegó una ola más peligrosa a Bombay, que ahora se llama Mumbai. Desde ahí se propagó rápidamente a través de los trenes hacia diferentes partes del país. La población estaba muy hacinada, mucha gente era vulnerable por el hambre y la pobreza, y había pocos doctores y hospitales. Se estima que más de 10 millones de personas murieron en la India. Algunos estudios incluso indican que la cifra llegó a alrededor de 16 a 17 millones de muertos. Por eso se cree que la India tuvo el mayor número de muertes en un solo país. Desde la India, el virus también llegó a los embarcos. Por eso, los soldados y trabajadores que regresaban a sus pueblos se contagiaron. Mientras viajaban, la enfermedad se propagó desde los puertos hacia el interior de África. Los sistemas de salud eran más débiles en muchos lugares. Faltaban medicinas, comida, doctores, y tampoco había una manera adecuada de contar a los muertos. Por eso es posible que el número real de víctimas fuera mucho mayor que el registrado. A diferencia de la gripe común, muchos de los que murieron en esta pandemia eran adultos jóvenes sanos y fuertes. Normalmente los niños pequeños y los ancianos son los más vulnerables a la influenza. Pero en 1918, la tasa de mortalidad fue muy alta entre las personas de 20 a 40 años. Casi la mitad de los que murieron por influenza eran adultos jóvenes. Todavía no se sabe con certeza por qué. Una posible razón es que la respuesta de su sistema inmunológico fue demasiado fuerte. En lugar de atacar solo al virus, la reacción excesiva del cuerpo pudo haber dañado también sus pulmones. Muchos también desarrollaron neumonía bacteriana después de la influenza. En ese entonces no existían los antibióticos, por lo que era muy difícil tratar este tipo de infecciones. Esto tuvo un gran impacto en las familias y comunidades. Muchos padres, trabajadores, soldados y personas que se esperaba que cuidaran y alimentaran a sus familias murieron. Los trabajadores, como los agricultores, desaparecieron. Negocios, ferrocarriles y oficinas gubernamentales también se vieron afectados. Hubo niños que quedaron huérfanos y familias que perdieron a varios miembros al mismo tiempo. Esto no fue solo una crisis de salud, también fue un gran problema para el trabajo, la comida, el transporte y los medios de vida. Y mientras la influenza seguía propagándose en Asia y África, poco a poco se empezaron a notar sus características inusuales. No solo afectaba a los más débiles, incluso los jóvenes fuertes y sanos podían morir en solo unos días. Al llegar a principios de 1990, la propagación más grave de la influenza ya había disminuido. Pero la pandemia aún no había terminado por completo. Llegó la tercera ola y los casos volvieron a aumentar en algunas partes de América, Europa y Australia.
No fue tan rápida ni tan mortal como la segunda ola, pero aún así muchas personas se enfermaron y murieron. También hubo algunos lugares que experimentaron otro aumento de casos en 1920s. Algunos historiadores lo llaman la cuarta ola, pero hasta ahora sigue siendo debatido si esto realmente forma parte de la misma pandemia o si ya es una nueva propagación de la gripe estacional. Una de las niñas que murió en esta época fue Rosalía Lombardo de Palermo, Italia. Tenía solo 2 años cuando murió en diciembre de 1920. Debido a la profunda tristeza de su padre, él mandó a preservar el cuerpo de la niña. Hasta ahora, todavía se puede ver a Rosalía en las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Debido a que parece que solo está dormida, se le conoce como uno de los cuerpos preservados más bellos de Europa. Pero hay una pregunta más importante que debe responderse. ¿Cuál es realmente el virus que mató a tanta gente? Los científicos descubrieron que la causa fue un virus de influenza A, llamado H1N1. La H y la N son 2 partes en la superficie del virus. Estas partes ayudan al virus a entrar en las células del cuerpo y a propagarse. Según estudios posteriores, tiene una gran similitud con los virus de la influenza que provienen de las aves. Es posible que provenga de un virus de ave que fue cambiando hasta poder infectar a los humanos, pero aún no se sabe con certeza de qué animales provino originalmente o dónde ocurrió la primera transmisión a humanos. Antes, había una teoría de que podría haber venido del cerdo, pero cuando los científicos reconstruyeron el código genético del virus, vieron que sus genes estaban más cerca de la influenza aviar o de ave. En 2005, los investigadores lograron reconstruir el virus usando material genético obtenido de antiguas víctimas. Esto se hizo en un laboratorio de alta seguridad y con estrictos controles para poder entender por qué era tan mortal. Descubrieron que podía multiplicarse rápidamente en el sistema respiratorio. No solo permanecía en la nariz y la garganta, puede bajar hasta los pulmones y destruir las células necesarias para respirar bien. Pero no solo el virus fue el que mató a muchas víctimas. En muchos casos, la influenza primero daña los pulmones. Cuando los pulmones están debilitados, las bacterias pueden entrar fácilmente, y esto causa neumonía bacteriana. Esta es una de las principales razones por las que murieron tantas personas. No existían los antibióticos modernos en 1918. Por eso, aunque los doctores sabían que había una infección en los pulmones, no tenían un medicamento efectivo contra esto. Había pacientes que de repente tenían fiebre, tosían y les costaba trabajo respirar. En los casos graves, su cara se volvía azul o oscura porque les faltaba oxígeno en el cuerpo. También hubo algunos que murieron por la reacción excesiva de su sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra las enfermedades, pero en algunas víctimas su respuesta fue demasiado fuerte. En lugar de atacar solo al virus, también dañó los propios pulmones del paciente. Esta es una posible razón por la que muchos adultos jóvenes sanos se enfermaron gravemente. El sistema inmunológico de los adultos jóvenes es más fuerte, pero cuando su reacción es excesiva, puede empeorar el daño en los pulmones. En China hubo gobiernos locales que usaron remedios tradicionales. Se rociaron algunas casas con agua de cal y se quemaron ciertas plantas porque se cree que limpian el aire. También se aconsejó a algunas personas que tomaran sopa de frijol mungo y azúcar de roca, pero no hay evidencia sólida de que estos métodos hayan prevenido o curado la influenza. También hay una teoría de que la tasa de mortalidad fue más baja en algunas partes de China porque las personas pudieron haber estado expuestas previamente a un virus similar. Es posible que hayan desarrollado algo de inmunidad, pero esto no se ha comprobado completamente. Por eso no se puede decir que esta sea realmente la razón. Al final quedó claro por qué la influenza de 1918 fue diferente. Se propagaba rápidamente y podía destruir los pulmones. Esto abría el camino para la neumonía bacteriana, y en algunas personas las propias defensas del cuerpo empeoraban la enfermedad. Por eso no era solo una simple gripe. Era un virus que podía derribar incluso a un niño fuerte y saludable en solo unos días. Pero ¿cómo mataba realmente la gripe española a sus víctimas? Según el análisis de miles y miles de registros de autopsias, la mayoría de los que murieron no murieron solo por el virus de la influenza. Primero, el virus ataca las vías respiratorias y destruye el interior de los pulmones. Cuando el daño es muy grave, las bacterias que normalmente están en la nariz y la garganta pueden entrar más fácilmente. Las bacterias como Streptococcus pneumonia y Staphylococcus aureus causan una neumonía bacteriana grave. Los pulmones se llenan de pus y líquido, lo que daña el tejido y hace que al paciente le cueste aún más trabajo respirar. Los estudios muestran que la neumonía bacteriana secundaria fue la principal causa de la mayoría de las muertes durante la pandemia.
Esto era un problema enorme porque en ese entonces aún no existían los antibióticos. Aunque el doctor viera que el paciente ya tenía una infección bacteriana, todavía no tenían un medicamento efectivo para matar las bacterias. También había un grupo más pequeño de víctimas que rápidamente sufría un daño severo en los pulmones causado directamente por el virus. En esta condición, el líquido se filtra desde los pequeños vasos sanguíneos hacia los pulmones. Poco a poco, las partes de los pulmones que deberían tener aire se van llenando. Debido a la falta de oxígeno, la cara del paciente se vuelve azulada o gris. Es como si se estuvieran ahogando, pero el líquido proviene de dentro de su propio cuerpo. Esta es la razón por la que algunos pacientes empeoran repentinamente. Pueden estar de pie y conversando por la mañana, pero por la noche ya tienen dificultad para respirar. Otra característica extraña de la gripe española es la cantidad de adultos jóvenes que murieron. Normalmente, la influenza es más peligrosa para los niños pequeños y los ancianos, pero en 1918 la tasa de mortalidad era alta entre las personas de 15 a 34 años. Hay una teoría de que algunos ancianos estaban más protegidos porque ya habían experimentado un virus de influenza más antiguo en el siglo XIX. Es posible que les haya quedado algo de inmunidad que les ayudó contra el nuevo virus, pero esto no fue suficiente para protegerlos por completo. Por eso hubo adultos jóvenes sanos que murieron. Otra posible razón es lo que se llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas son pequeñas señales que utiliza el sistema inmunológico para llamar a otras defensas del cuerpo. Cuando hay una infección, inician la inflamación para combatir el virus. Pero en algunos pacientes, la reacción se vuelve excesiva. El cuerpo libera demasiadas señales inmunológicas. Por eso, la situación empeora y los pulmones resultan más dañados. En lugar de proteger al paciente, su respuesta inmune tan fuerte puede contribuir al daño de su propio cuerpo. Es posible que esta sea una de las razones por las que muchas personas fuertes y sanas se enfermaron gravemente. Pero según las investigaciones modernas, esto todavía no se puede considerar una explicación completa. Una gran parte de las muertes todavía es causada por la neumonía bacteriana. Después de que la pandemia disminuyó, los investigadores intentaron contar a todos los que murieron. El problema es que muchos registros eran incompletos y desordenados. Hay lugares donde no había doctor, y hay personas que murieron y solo se escribió neumonía en el registro, aunque la causa principal fue la influenza. También hubo muchas muertes en comunidades pobres y lejanas que ya no se registraron. Por eso las estimaciones fueron diferentes. Los primeros estudios dieron una cifra de más de 20 millones. Después, otros investigadores la aumentaron a entre 50 y 100 millones. Actualmente, el CDC suele usar la estimación de no menos de 50 millones. Murieron en todo el mundo y aproximadamente 500 millones o casi un tercio de la población de entonces se infectaron. No significa que exactamente 50 millones hayan muerto. Puede que el número real sea menor o mayor. Es imposible saberlo porque muchos países no tenían registros completos de defunciones en ese tiempo. Pero incluso las estimaciones más conservadoras muestran que mató a más personas que los soldados que murieron en toda la Primera Guerra Mundial. Y no solo se vieron afectadas las personas que se contagiaron directamente. Hubo mujeres embarazadas que contrajeron una influenza grave. Algunas murieron, tuvieron abortos espontáneos o dieron a luz antes de tiempo. Muchos bebés no sobrevivieron a su primer día de vida. Por eso, el verdadero daño de la gripe española no solo se refleja en el número de muertos. Esto incluye a los niños que quedaron huérfanos, las familias que perdieron a sus cuidadores y los bebés que ya no pudieron nacer de manera segura. En tan poco tiempo, un virus diminuto demostró que puede destruir no solo los pulmones de una persona, sino también a toda una familia y el futuro de una comunidad. No solo las personas que se enfermaron fueron víctimas de la gripe española, también tuvo un gran impacto en las mujeres embarazadas y en los bebés que aún no habían nacido. En un estudio realizado en Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y Noruega, los investigadores notaron que el número de nacimientos en la primavera de 1919 disminuyó aproximadamente un 15%. La disminución ocurrió aproximadamente 6 meses después de la ola más grave. Eso significa que muchas mujeres embarazadas durante el pico de la pandemia probablemente sufrieron abortos espontáneos, especialmente en las primeras etapas de su embarazo. En un informe antiguo sobre más de 1000 mujeres embarazadas que contrajeron influenza, se dice que más de una cuarta parte sufrió un aborto espontáneo. Pero los expedientes médicos de esa época no estaban completos, así que es difícil saber el número exacto. Después de una gran disminución, el número de nacimientos volvió a aumentar a finales de 1919 y principios de 1920. Esto demostró que la pandemia no dañó permanentemente la capacidad de las personas para tener hijos. Poco a poco, las comunidades empezaron a recuperarse. Los negocios y las escuelas reabrieron. Los sobrevivientes regresaron al trabajo.
Las familias intentaron reconstruir sus vidas después de la guerra y la pandemia, pero lo que pasó dejó una gran pregunta. ¿Puede volver a ocurrir una pandemia tan grande como esta? Sí, el virus de la influenza sigue cambiando constantemente. Puede transmitirse de los animales a los humanos y aparecer una nueva variante contra la que la mayoría tenga poca o ninguna inmunidad. El mundo está más preparado ahora que en 1918. Ahora tenemos vacunas, medicinas antivirales, antibióticos contra algunas infecciones bacterianas, hospitales modernos, pruebas de laboratorio rápidas y un sistema global de vigilancia para monitorear nuevos virus. Pero eso no significa que una gran pandemia sea imposible. Puede que aún no exista la vacuna adecuada cuando aparezca un nuevo virus. Primero hay que estudiarlo y desarrollar una vacuna adecuada para él. También es posible que falten medicamentos, camas de hospital, doctores y enfermeros si muchas personas se enferman al mismo tiempo. Hay otro gran problema. Una persona puede contagiar a otros antes de sentir que está enferma. Por eso, mientras se desarrolla la vacuna y el medicamento, son importantes las formas sencillas de reducir la propagación. Esto incluye evitar las multitudes, tener buena ventilación, usar el cubrebocas correctamente cuando sea necesario y quedarse en casa. Cuando alguien está enfermo, es importante aislar rápidamente a los contagiados. Cuando la vacuna esté disponible, también es fundamental una vacunación rápida y masiva. Esa es la lección más importante de la gripe española. No basta con esperar a que los hospitales se llenen y aumenten las muertes antes de actuar. El gobierno debe decir la verdad de inmediato, escuchar a los expertos en salud, proteger a los personal de salud y ayudar a las personas comunes que necesitan quedarse en casa. En 1918, casi un tercio de todo el mundo se infectó y se estima que al menos 50 millones murieron. Ellos no tenían vacuna contra la gripe, medicinas antivirales ni antibióticos modernos como los que tenemos ahora. Pero la mayor protección no proviene solo de la nueva tecnología. También proviene de la acción rápida, la información correcta y la cooperación de las personas. Porque un virus es demasiado pequeño para ser visto a simple vista. Pero cuando se subestima, se oculta o se detiene demasiado tarde, puede cambiar la vida de todo el mundo.